Encargo 1, Seminario Teórico 6, Arte y Psicoanálisis, integrantes José González, Rodrigo Cisternas y Yael Alegría. Abordaremos conceptos de las clases junto al libro Interpretación de los Sueños de Freud, relacionándolo a una fracción de un capítulo de la serie de Bob Esponja. Bueno, como para hacer una introducción, el capítulo consta de, en primera instancia, del sueño de Bob Esponja, y en un punto del sueño se logra percatar de que está soñando y de alguna manera logra salir de su propio sueño. No se explica cómo, pero con algún superpoder puede acceder al sueño de Gary, su mascota, y al entrar al sueño de Gary puede de alguna manera comprender un poco más el mundo de los sueños. Esto igual se transformaría como en un sueño lúcido, ya que tiene como la capacidad de crear su realidad, ¿cachai? Y pucha, igual el capítulo se mueve en como la intromisión de Bob Esponja dentro de, de todas las realidades o las percepciones de realidad de todos los personajes que componen la serie. Igual algo interesante que pasa justamente cuando él se reconoce y es capaz de identificarse a sí mismo, como algo también que se hablaba en clase, es esto del reflejo. En cuanto el sujeto se separa de sí para reconocerse en su imagen, su propia imagen, así ocasionando una fractura, porque si bien se reconoce y reconoce a esta imagen como un objeto, porque ya es aparte de él, tiene esta fractura en donde funciona aparte de sí mismo como sujeto. Entonces, igual siento que es algo súper importante de recalcar, que siendo parte de un sueño, él es consciente de su propio yo. Creo que había notado yo que el comienzo, no sé si el prólogo o en el capítulo 1, el texto dice, partió, o sea, yo lo identifiqué como quizá una definición que pregunta, ¿qué es un sueño? Y da la definición de que es un producto psíquico que tiene pleno sentido al cual se le puede asignar lugar en la intimidad anímica de la vida despierta, ¿cachai? Entonces, siento como a raíz de eso como que tiene harto que ver como lo primero que decía José, que el primer sueño que se nos presenta igual es como el de Bob Esponja, y como que se nos da a entender cómo él concebe su mundo, su propia percepción, y eso igual tiene que ver como con el ánimo que él tiene de concebir el mundo, como lo que es real y lo que no. Y también eso hace harto contraste como con el mundo de los otros personajes que va visitando. En el mismo sueño de Bob Esponja aparece la señora Bob, que es otro personaje, Sí. en donde Bob Esponja obtiene la licencia de conducir porque él lo desea de alguna manera. Él se percata que está conduciendo, se percata que no tiene licencia, e inmediatamente después de eso, él obtiene la licencia por voluntad propia. Y en ese preciso momento, la señora Pop, eh, haciendo, haciendo caso a sus impulsos racionales, rompe esta licencia porque es algo que ella haría en la realidad. Es de alguna manera un impulso que no se refleja. Ella constantemente en la realidad tiene un temple muy pasivo, muy pacífico, una entrega muy cordial hacia Bob Esponja, pero en el mundo de los sueños afloran como esas pulsiones más viscerales, más del estómago, que aparecen como los impulsos del ser, que sin el disfraz que representa la cultura, representa la realidad, que constantemente están comprimiendo al sujeto. Justamente la conciencia de un sueño y la apropiación de las posibilidades, simulando así también los deseos más profundos de sus amigos, simulándolo en su propia conciencia dentro del sueño.
su propia percepción de los deseos más profundos y los placeres más personales que tienen su grupo de amigos. Cabe igual, yo creo, como recalcar así como el sueño de Calamardo, el ejemplo más claro como de un anhelo, y como que igual a la intromisión como de Bob Esponja, como que quedas como una cosa frustrada, así como que si él no hubiera como estado ahí, como que hubiera tenido como un sueño súper reparador, súper sano, pero como que se vuelve como en pesadilla. Por un lado tenemos como el sueño que percibimos, lo literal, que es Calamardo tocando el clarinete frente a muchas personas y frente a un rey. Y está ese contenido, ese mensaje subliminal del impulso de Calamardo de querer ser reconocido artísticamente. Claro. Y esa interpretación queda un poco en segundo plano, se evidencia un poco cuando aparece Bob Esponja a arruinarle el sueño, y ahí se deja entrever un poco esa frustración que siente Calamardo en su día a día. Ya esa igual es una profundización a través del personaje y del desarrollo de ese personaje. Él teniendo de alguna manera un buen sueño, como cumpliendo su anhelo, su impulso, se ve truncado por la aparición de este personaje, de este ser, y que de alguna manera después lo intenta ayudar a cumplir su anhelo, pero resulta todo lo contrario. Él termina ese sueño golpeado por los participantes, no recuerdo muy bien, y a Bob Esponja lo terminan felicitando. Me llamó la atención el sueño de Plankton, en el sentido de que hay un momento en donde Bob Esponja lo pisa y Plankton se despierta. Esto igual como que sentí que se relacionaba directamente con uno de los dichos que aparecen en el libro de la clasificación de sueño y estímulo al estímulo somático interno. Dicho en el texto como que anuncia como las enfermedades del cuerpo, los padecimientos de estos mismos. Cuando uno, por ejemplo, tiene este pequeño sueño de caerse y se despierta, como con el Claro. cuerpo levantado, así como saltando. Justamente esto mismo es lo que pasa, pero está libre de interpretación, porque si bien Plankton se despierta luego de esta pisada, se despierta dentro del sueño de Bob Esponja, pero de igual manera es una relación que se puede llevar. Y al final, igual el capítulo termina como ellos, como entendiendo así, por muy absurdo que sea, entendiendo como que soñaron con Bob Esponja y como que van a su casa como a incriminarlo, así como déjate de meterte en nuestro sueño, en nuestra realidad, que eso es privado. Eso igual lo encontré súper absurdo, súper bueno, así como gracioso. Como que daban a entender que todo lo que pasó sí pasó. Claro, como que hubo un propósito y un sentido como la intervención de Bob Esponja, como que juegan también igual como con el concepto del sueño, de la realidad, de lo que es falso, de lo que es ficticio. Claro, como el contenido latente de decir qué es lo que es cierto. Si tú me cuentas tu sueño, ¿cuál es digamos, el límite en decir, ya, pero esto es coherente o incoherente? Y como tuvieron la relación ambos de la conexión del sueño, interesante. La conclusión que podríamos sacar es que dentro del mismo libro se entiende que como que los sueños son un estudio, digamos, entre comillas, porque es algo muy relacionado a la psicología y no a una ciencia como tal que se puede estudiar a profundo y como a conciencia, valga la redundancia del sueño. Entonces, interesante, o sea, llama la atención en cómo estos dibujos animados llevan esta interpretación de lo que se conoce como sueño y deseos latentes y juega con esto. Como que igual queríamos, siento yo, evidenciar un poco eso, como
un poco este juego de diferentes dimensiones, diferentes realidades y como la relación que tienen con ellos mismos. Siento como que el capítulo, por más didáctico y absurdo que pueda ser, ¿cachai? Como dije, como muy lúdico, así como igual, como para el entendimiento de los cabros chicos, que igual es como la audiencia objetivo de las caricaturas, siento que aplicó para hartos conceptos y es como súper estudiable y relacionable con los textos que estamos estudiando. Como que muy buen ejemplo. Claro, que es súper interesante el tema de los sueños y de cómo anda, o sea, cómo toca el tema de la caricatura, porque vuelve real algo que no podemos percibir en nuestra propia realidad, que es la de entrometerse, por decirlo coloquialmente, en los sueños de la persona. Y algo que había salido a colación era el tema de que solo sabemos que soñamos, solo estamos realmente seguros de los sueños, de nuestros propios sueños, pero los sueños de otras personas, de terceras personas, siempre son irreales, siempre son contados por palabras, siempre se remiten a la confianza, a la credibilidad, pero nunca vamos a poder llegar como a saber a ciencia cierta si la otra persona realmente está soñando.